Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Siempre ese es nuestro compromiso, con las ideas del padre de la patria. La República Dominicana ha estado en estos días sacudida, por el tema insular, por el tema de la sentencia, por el tema de la nacionalidad, de las migraciones y todas estas cosas. Sacudida en el plano nacional, en el plano insular y en el plano internacional. Y en el país hay quienes han querido utilizar el nombre de Juan Pablo Duarte para meterlo en estas discusiones. Y el nombre de Duarte no tiene que venir a estas discusiones. Me escribía Nelson Nina, un abogado amigo, y me decía: poeta, respóndale al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, que ha querido utilizar el nombre de Duarte para dar respuesta al problema haitiano, al problema insular, al problema migratorio. Ese es su derecho. Cada quien que haga la interpretación que quiera de las ideas, del ejemplo, de la vida de Juan Pablo Duarte. En mi caso, siempre he sostenido que Duarte ni fue anti-haitiano ni fue racista. Duarte fue un patriota a carta cabal. Un patriota a carta cabal. Duarte dijo en una ocasión: yo admiro al pueblo haitiano porque toda vez que recorro la página de su historia, lo encuentro con dos virtudes eminentes: su amor a la libertad y su valor. Cómo ese pueblo haitiano se enfrenta a poderes excesivamente superiores y cómo los vence. Y cómo los vence. Eso es fundamental. Pero además, cuando Duarte apeló a la unidad de la raza, blanco, mulato, cobrizos, unidos marchemos, para salvar la nación y enfrentar a los viles tiranos. Entonces, hoy, quien quiera a partir de las premisas duartianas dar una interpretación al fenómeno que estamos viviendo, social, político, internacional y de alguna manera étnico, social, cultural, lo puede hacer. Yo en cambio tengo una lectura diferente y este programa tiene un solo compromiso: el compromiso con la patria, con las ideas del padre de la patria, el compromiso con la ética, con la transparencia, con la democracia y por supuesto con la nacionalidad. Y al decir el compromiso con la democracia, nosotros abogamos por una apertura, por una discusión abierta, franca de las ideas, de los planteamientos. Y hemos dicho que la democracia se construye a partir de la diferencia, a partir de la diversidad. Y hemos dicho más: la democracia no se caracteriza por el consenso, sino por el disenso, es decir, por la variedad de opiniones, por las contradicciones que deben ser discutidas armónicamente. Armónicamente, eso sí, con respeto a los otros, sin exclusiones. Porque en todas estas discusiones hay de todo. Y el país se ha dividido. Por un lado, los que satanizan la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional por las consecuencias que esta puede tener. Y por otro lado, los que defienden la sentencia sin importarle las consecuencias. Y como que no hay un sector equilibrado o racional o intermedio que vea lo pro y lo contra de la sentencia o de las disposiciones de la sentencia. E incluso hemos dicho más: en el país hay una corriente. No, una corriente no. En el país hay opinantes de ambos lados que no han leído la sentencia, ni su dispositivo, ni su parte resolutoria. Y la sentencia no es una sentencia casual, recorre todo un proceso y toda una historia y una cantidad de documentos. Hay quienes alegan que tiene un carácter retroactivo. Yo pienso que no. La sentencia dice: la Constitución de la República desde el año 1929
ha sostenido un criterio sobre la nacionalidad, y ese criterio se ha sostenido en el tiempo, en todas las demás constituciones, en las reformas que se han hecho. Pero por supuesto, son interpretaciones, y uno tiene que respetar las interpretaciones que hace cada quien, cada cual, porque de eso se trata, de respetar las opiniones. Y este programa quiere hacer una contribución escuchando las diferentes opiniones que hay en el tema en cuestión. Es un tema cardinal. En estos días, un organismo de la OEA ha venido al país a oír, a evaluar el impacto de la sentencia. Para mí es una intromisión, para otros es algo normal. Participación ciudadana a través de uno de sus voceros, el señor Francisco Álvarez, a quienes sus amigos le dicen Pancho, yo no estoy dentro de sus amigos, pidió al presidente de la República que solicitara una opinión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, un organismo de la OEA. Ese organismo vino al país, recorrió todo el país y recibió a todo quien quiso. Pero ese organismo, el día 8 de octubre, emitió un juicio sobre la sentencia 168. Entonces, cuando visitó el país, lo hizo con determinado prejuicio, porque ya tenía una posición. El día 8 de octubre, sin apenas leer o estudiar la sentencia y sus disposiciones, ya estaba emitiendo un juicio, hablando de oída, como hablan mucho en el país. Entonces, quien quiera ser juez debe asumir una condición de imparcialidad, porque es una cuestión y una condición sine qua non fundamental en todo juez, la imparcialidad. No debe partir de prejuicios anteriores. De todas maneras, este es el país que tenemos, y aquí hay que discutir la cosa con soberanía, con respeto, con democracia, con altura. Para esta entrega especial de Voz para el Cambio hemos invitado a dos personas amigas, a don Iván Rodríguez, viejo militante de la izquierda revolucionaria, un hombre que es un ícono de nuestra izquierda, con una conducta y un historial de verticalidad, de defensa de la soberanía y de defensa de los principales valores de la patria. Un hombre ético, un hombre moral, una de las más altas cumbres de la moralidad en la República Dominicana. Si hay alguien a quien yo respeto y admiro, es a don Iván Rodríguez. Lo sabe él, lo sabe su familia y lo sabe el país, porque aquí lo hemos dicho muchas veces. Y también tenemos como invitado a don Roberto Payano, un hombre solidario, un hombre amigo y un hombre defensor de los mejores intereses de este pueblo y un hombre militante. Hace parte hoy de la conducción de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, pero además es abogado y un hombre con el que se puede conversar. Así que vamos, señor director, a una brevísima pausa y en breve retornamos con don Iván Rodríguez y Roberto Payano para que hablemos de estos temas. Vamos arriba. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Le anunciaba que iba a conversar en esta entrega con don
Iván Rodríguez y don Roberto Payano. El tema obligado en perspectiva y en futuro es el tema de lo que ha originado la sentencia del Tribunal Constitucional, máximo órgano de la República Dominicana, en términos de esta materia, porque es quien tiene que velar por el respeto de la Constitución, por la aplicabilidad de los principios constitucionales, y lo que ese organismo decide, no hay a dónde acudir. De todas maneras, políticamente podemos discutir en el país, y en eso estamos, discutiendo, aireando las implicaciones de esta disposición constitucional, o de esta disposición del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 168. Don Iván Rodríguez, saludo. Don Roberto Payano, saludo. Nos gustaría, una opinión de ustedes, valorando, ponderando el impacto de la sentencia y el movimiento o el escarceo de opinión pública que se ha originado. Don Iván Rodríguez. No, debemos comenzar diciendo que los tres que estamos aquí sentados no reciben un centavo de nadie, no están comprometidos con ninguna ONG, con ningún proyecto de ninguna potencia, y que somos gente que nos hemos pasado la vida luchando por consolidar una patria independiente, libre, independiente y soberana. Esa ha sido nuestra cultura. Por eso, yo creo que yo he analizado, yo he pensado mucho el problema de esta resolución. ¿Qué ha buscado esta resolución? Resolver los problemas migratorios. Mira, he visto en la historia que cada vez que en alguno de los dos países se dan situaciones políticas de envergadura, donde los pueblos comienzan a cuestionar y comienzan a luchar contra ese gobierno, pues entonces lo más factible que han encontrado es buscar exacerbar las contradicciones entre los dos pueblos. Porque hay lo siguiente, y es bueno que lo tengamos en cuenta. Aquí se ha tratado de confrontar a los dos pueblos, pero los sectores oligárquicos, tanto de Haití como de aquí, se entienden muy bien, porque los intereses son los mismos. Y en ese sentido, nosotros llamamos a que dilucidemos lo más a fondo posible lo que buscan estas resoluciones. Primero, yo creo que aquí hay dos aspectos en esa resolución que no se ha querido deslindar bien los campos para mantener la confusión que ha creado la sentencia. Primero, es que los derechos adquiridos, de acuerdo a las constituciones y fundamentalmente la constitución del 2010, es reiterativo en el artículo 118 de que son dominicanos los nacidos aquí al momento de ser aprobada esa constitución. Entonces, yo entendía que no había ninguna dificultad ni ningún cuestionamiento con los derechos adquiridos con los que nacieron en este país de descendencia extranjera, no importa que sea haitiano o no. Claro, aquí hay un anti-haitianismo que se ha exacerbado, y entonces es como por donde se rompe, donde la soga es más fina para romper. Y entonces, en vez de el Tribunal Constitucional y el gobierno esclarecer bien las cosas, lo que han hecho es enredarlas, como con el objetivo de que se prolongue este debate en el seno de la población, se creen determinadas reacciones que puedan crear confrontación con el pueblo haitiano, y eso tiene un objetivo claro, político. Entonces yo digo lo siguiente: si la Constitución, que yo pensaba que no había ningún órgano por encima de la Constitución y que solamente el Congreso Nacional podía modificar la Constitución, pero bueno, se ha violentado en todos los sentidos, porque se ha desconocido el contenido, pero además de eso
se ha aplicado la retroactividad en la aplicación de un reglamento o de una sentencia. Entonces eso va contra la Constitución. Por eso no es legal que hoy a los que adquirieron la nacionalidad porque nacieron, se criaron, estudiaron, tienen hijos, tienen nietos en la República Dominicana, ahora se le diga que son extranjeros. No. La otra cosa, la otra parte de la resolución, que es la regularización, porque es que se ha querido juntar las dos cosas, y es de mala fe, claro. La regularización de la emigración ya es otra cosa. Y yo creo que en la regularización, si se esclarece bien el problema de la regularización, no hay, yo creo que la mayoría o todos los dominicanos están de acuerdo que aunque se regularice la estadía de los extranjeros, no solamente los haitianos, de los extranjeros, porque aquí hay muchos extranjeros que están haciendo fechorías, que vinieron como turistas, están aquí, están haciendo fechorías, tienen banda, han hecho ataraco, han hecho desfalco, incluso este ha sido para muchos extranjeros, fundamentalmente europeos y rusos y demás, el refugio para sus fechorías. Entonces eso hay que reglamentarlo para todos los extranjeros. Y entonces si se separa y se esclarece bien esos dos aspectos de la sentencia, yo creo que resolveríamos el problema. Ahora bien, hay una propaganda que todo el que demanda que se respete la Constitución y las leyes dominicanas con los derechos adquiridos, se le dice que se quiere juntar, o sea, hacer una sola nación. Miren, yo creo que los haitianos, para mí, el pueblo haitiano, que tiene su costumbre, que tiene sus tradiciones, que tiene su lengua, no aspira a convertirse en un pueblo con República Dominicana. Yo pienso que somos dos pueblos con cultura, con tradiciones y con visiones diferentes, que buscan vivir como hermanos en paz en esta isla en la que compartimos. Yo creo que eso está claro. Ahora bien, miren, y es una de las cosas que nosotros debemos ver, porque esto viene de lejos, esto viene de cuando Trujillo llegó a poner gobiernos en Haití. Trujillo llegó en cierto modo a dirigir políticamente y a tratar de gobernar en Haití a través de un presidente que puso. Don Iván, déjenme a Trujillo tranquilo. Y vamos a ver si Payano nos hace una ponderación de la sentencia esta en discusión y su impacto. Y volvemos sobre el tema. Correcto. Yo pienso, doctor Alfonso Torres Ulloa, don Iván, siempre sujeto a la mejor orientación de los juristas más experimentados. Pero, como usted decía, en el aspecto político, ideológico, ciudadano, sí podemos analizarlo. La sentencia tiene una serie de disyuntivas que la ciudadanía tiene también derecho a profundizar. ¿Qué me llama la atención? Se alega mucho el carácter inapelable de las decisiones del Tribunal Constitucional, de acuerdo. Pero la ciudadanía tiene derecho a saber, los estudiosos tienen derecho a resaltar que hay un aspecto en que profundizaremos en algún momento. ¿Es la Constitución la que es inapelable, sus mandatos? ¿O es algún órgano, cualquiera, aunque sea el Tribunal Constitucional? ¿Son los mandatos de la Constitución los que no tienen ningún otro por encima de ellos? ¿O es el Tribunal Constitucional? Me preocupa que lleguemos a pensar que las decisiones del Tribunal Constitucional no tienen discusión. No. Es el mandato de la Constitución lo que no tiene discusión. Si algún órgano en un momento lo interpreta a su manera,
tiene que haber algún espacio, porque si no la sociedad va a reventar de otra forma. Tiene que haber algún espacio donde se pueda interpretar correctamente, claro, sin imposiciones, sin discusiones, y al final los organismos del Estado dirán quién tenga la última palabra, no hay problema. Pero no es que no se pueda discutir con el Tribunal Constitucional, con quien no se puede discutir es con la Constitución. Me llama también la atención las contradicciones con la visita de un organismo de la OEA. A usted yo lo respeto mucho, doctor Alfonso, porque usted siempre ha estado en contra de esos organismos internacionales que siempre han sido injerencistas, nunca han sido de otra forma. Pero aquí tenemos mucha gente que están con la OEA cuando la OEA le conviene, cuando ahí está Estados Unidos, y no podemos contradecir a Estados Unidos. Pero cuando la OEA, por guardar las apariencias, por lo que sea, llama la atención sobre algo que preocupa a otra parte de la población, entonces ahí se acuerdan de que la OEA es mala. He oído a medio comité político del PLD, menciono al PLD por ser el partido de gobierno, nada especial, ni en contra ni a favor, hablando mal de la OEA. Y esos intervencionistas, el 65, es verdad, a los que siempre nos dolió la actitud de la OEA en el 65, pero al que la apoyó después se acomodó a ella, como la familia Castillo, como los Euclides y demás. Eso es verdad, pero no en tu boca, no en la boca de ellos. Propongámosle al gobierno que rompa con la OEA para todo, para lo que convenga y para lo que no. Eso por ese lado. Me preocupa la hipocresía con que se trata el problema migratorio. Una ley, a ver a quién parto de cuajo, como diría el pueblo. Pero hay mucha hipocresía. Siguen entrando haitianos ilegales todos los días. De Andino Peña dijo una vez que sin haitianos no había metro. ¿Quién le dijo usted va a hacer el metro con los dominicanos, aunque cuesten más, aunque se dure más tiempo? Nadie. Hace mucho que mandar un oficial policial o militar de puesto para la frontera dejó de ser un castigo. Hace mucho que es un premio. Y vienen ricos de la frontera. Entonces así es que se va a eliminar la migración. Son puntos que uno suelta para cuando pueda haber una discusión sincera en otros escenarios. Porque como usted decía muy correctamente, ahora hay un radicalismo de parte y parte terrible. Los que no quisieran ni siquiera que se regularice la migración, como decía don Iván, a eso sí debemos aspirar. Saber cuántos tenemos aquí, de dónde vienen, qué hacen, cómo se llaman, dónde buscarlo ante cualquier eventualidad. Los que sean, los haitianos que están en las esquinas afeando el entorno y los italianos que están en Boca Chica violando niñas y otros europeos que están en Puerto Plata alquilando animales para tener relaciones sexuales. A todos, los feos y los bonitos, los que se bañan y los que no, los que huelen y los que hieden, los que usan perfume y los que no tienen dinero para usar perfume, porque no es que no nos guste el perfume, es que algunos no tienen. En cuanto al fondo, y siempre con su permiso, el de don Iván, el de los amigos televidentes que puedan aportar algo más juicioso. En cuanto al fondo de la sentencia, me llaman también la atención algunas curiosidades. Los jueces no deben fallar ni ultrapetita ni extrapetita. Usted no puede afectar cientos o miles de personas para las cuales usted no se inventó ningún método de ponerlas en causa. Usted está apoderado de un recurso contra una sentencia de un tribunal de Monteplata. Tiene que tratar de buscar la forma de fallar sobre eso, y la persona que dice que eso le afectó. Usted no puede afectar miles de ciudadanos a los que usted no le interesó si sabían de ese juicio. Yo soy de los que cree que la sentencia, con el mayor respeto, Alfonso, toca, aunque sea aspectos de la retroactividad, porque la Constitución Dominicana hasta el 2010 no supeditaba la nacionalidad a la legalidad de los padres. Decía que eran dominicanos todos los nacidos aquí, excepto los en tránsito
y los hijos legítimos de diplomáticos. Legítimos. Que también los hijos naturales, ¿no? Eran dominicanos. Era de matrimonio. ¿Cuál es el problema? Que hace cerca de 10 años la Suprema dice que los que están en tránsito, los que estaban ilegales también son en tránsito. Cuando la ley de migración del 29 decía que los de tránsito eran 10 días, o en un avión que a lo mejor ni llegaba a entrar al país, ni llegaba a salir del área internacional del aeropuerto, en lo que ese avión cargaba y seguía de paso, de tránsito a otro país. No podemos meter en esa calificación, incluir en esa calificación gente que tenga 30 años aquí, que tuvo descendencia, que no conoce otro país, que nunca ha ido a otro país. Naturalmente, no apoyamos al que entró ilegal, se quedó a propósito, pagó para que lo dejen entrar. Debemos apresar también al que cobró, si queremos resolver esto algún día. Pero hay que hacer una subdivisión. Los que el CEA trajo, los que el Consejo Estatal del Azúcar trajo, uno de cuyos contratos está firmado para traer camiones de haitianos por el hoy presidente del Tribunal Constitucional. Entonces luego no lo devolvíamos porque queríamos ahorrarnos el transporte. Y lo dejamos aquí para la próxima zafra. ¿Dónde iban a casarse esas personas? ¿Dónde iban a tener hijos? Entonces esos hijos, bueno, aquí viene otra discusión. Hay quienes recuerdan que una ilegalidad no puede generar legalidad. Está bien, pero también la pena es personal. Otra máxima jurídica dice que usted no puede ser responsable por el hecho de otro, salvo excepcionales. Esos niños no pidieron nacer aquí. No pidieron nacer aquí. Y no pueden ser culpables del problema que tenían sus padres. Pienso que algún día trataremos el problema de la migración, como recalcaba don Iván, de todos, con honestidad. No es posible que alguna gente se hagan ricos negociando con los haitianos ricos, sin importarle que sean legales o ilegales, y que muchos de ellos estén aquí en los polos turísticos de nosotros viviendo bien, y que sin embargo, un ejemplo, para redondear, porque por si acaso hay la necesidad de un cambio. Un ejemplo. Es verdad que hay que recoger los pedigüeños que están en las esquinas. Eso es cierto. Ahora, ¿y por qué no le entramos a la guagüita que los riega todos los días en todos los semáforos? Y que vuelve al mediodía con el medio picapollo para cada pedigüeño de eso. Todos lo vemos, empezando por las autoridades. Pero es más fácil mandarle a los agentes de migración a recoger a los inválidos, a los muchachitos, a los que venden flores y cosas. Y así nos la damos de que estamos resolviendo. Y esa es la nacionalidad. No, vamos a entrarle al que tiene 20 niños haitianos alquilados para distribuirlo en los semáforos. Oriénteme usted con algo. Bueno, hay muchos elementos para la discusión, en su intervención, don Roberto Payano. Por ejemplo, usted y el propio don Iván dice, bueno, lo que no es discutible es la Constitución de la República. Es verdad, la Constitución es la ley de leyes, pero hay órganos jurisdiccionales que son los que tienen que aplicar y administrar la justicia y la aplicación incluso de la propia normativa en la materia de que se trate. La Constitución está por encima de todo. Ahora, ¿quién interpreta la Constitución? No es el Congreso, no es la Suprema Corte de Justicia, es un órgano jurisdiccional llamado Tribunal Constitucional. Y entonces, en términos de mecanismo, ¿a quién apelar, a quién recurrir una decisión del Tribunal Constitucional? Ahí es donde, como dirían en Dajabón, la puerca retuerce el rabo.